En este experimento encontramos dos esferas metálicas que, aunque parecen idénticas, cumplen roles específicos para demostrar los principios de la electrostática. Estas esferas se caracterizan por ser conductoras o a diferencia de los materiales aislantes, pues como el vidrio o el plástico. Los materiales o los metales, perdón, permiten que los electrones se muevan libremente a través de su superficie. Esta propiedad es esencial para los experimentos que se muestran. Además, su forma esférica es ideal porque las cargas eléctricas tienden a distribuirse de manera uniforme sobre una superficie redonda, lo que facilita una demostración clara de cómo se comportan las cargas. En este experimento encontramos dos funciones, una esfera, cada esfera con varias funciones. La esfera lisa es la esfera en la que recibe una carga inicial, ya sea por el contacto directo con la fuente de alto voltaje o por fricción. Su función es actuar como una fuente de electrones o protones que se transfieren o que influirán en el comportamiento de la otra esfera. En el experimento de conducción, esta esfera tiene la carga inicial y la transfiere al tocar la otra. La esfera hueca comienza el experimento con una carga eléctrica neutra, con igual cantidad de protones, perdón, y electrones. Su función es recibir, perder o distribuir su carga en respuesta a la interacción con la esfera de carga. En esta esfera, donde se observa el efecto de métodos de carga, como en los siguientes casos, en la conducción, la esfera neutra se carga al entrar en contacto directo con la esfera de carga. En la inducción, la esfera neutra se carga al ser influenciada por la esfera de carga, ni sin necesidad de tocarla. Las cargas internas de la esfera neutra se reubican por las proximidades del objeto cargado. Las esferas, pues, son las herramientas claves en el experimento para manipular, visualizar cómo las cargas eléctricas se mueven y se transfieren entre objetos conductores. Bueno, yo hoy les voy a hablar sobre la jaula de Faraday. Esta crea un campo eléctrico que anula el campo externo llevando al interior un equilibrio igual a cero. Usaremos un proceso llamado electrización, implica la transferencia de electrones de un objeto a otro. Para que un objeto se cargue positivamente debe perder algunos de sus electrones. Para que un objeto se cargue negativamente debe adquirir más electrones. Cuando dos objetos neutros y no conductores como los que estamos usando en este caso se frotan entre sí, uno de ellos generalmente atrae electrones con mayor fuerza que el otro y arrebata electrones. La ley de conservación de carga exige que la cantidad total de electrones se conserve, es decir, que los electrones solo se muevan de un objeto a otro, pero no se crean nuevos electrones ni desaparecen. En conjunto, los dos objetos considerados como sistemas siguen teniendo carga neta cero. El objetivo con esta experiencia es medir y observar la generación y detección de cargas eléctricas por frotamiento utilizando la jaula de Faraday. Una descripción de este proceso incluye frotar las puntas de dos varillas con un material no conductor y luego incluirlas en la jaula. En nuestro primer intento obtuvimos un voltaje positivo moderado de 5.2 voltios. Esto sugiere que tras el frotamiento el conductor interno perdió electrones y que hubo un exceso de carga positiva. La gráfica muestra un comportamiento algo inestable al inicio, pero luego se estabiliza alrededor de un valor positivo típico cuando hay transferencia de electrones por fricción.
En nuestro segundo intento la carga nos dio menos 8.5 voltios negativos. En esta corrida el sistema alcanza un voltaje negativo considerable. Esto significa que la varilla ganó electrones quedando con un exceso de carga negativa. El cambio de signo respecto a la serie anterior demuestra que la electrización por frotamiento no siempre deja la misma polaridad, ya que depende de qué material tenga mayor tendencia a ganar o perder electrones. En el intento número 3 se observó un voltaje positivo alto de 7.7 voltios. Comparado con la serie 1, aquí la transferencia de electrones fue mayor, dejando el sistema con más déficit de electrones. Ya para finalizar, esta experiencia nos permitió comprobar que el frotamiento es un método efectivo de electrización, ya que al introducir las varillas en la jaula de Faraday se registraron variaciones en el voltaje en el electrómetro. En particular en la serie número 2, que la lectura fue negativa. Esto evidencia que uno de los materiales ganó y adquirió carga negativa. Esto confirma el principio de conservación de la carga. Al frotar un cuerpo, gana electrones y el otro los pierde. Asimismo, se observó que la magnitud y el signo de la carga dependen de la naturaleza de los materiales empleados y de las condiciones experimentales, demostrando en la práctica cómo se transfiere y se detecta la carga electrónica. Muy buenos días, mi nombre es Ainer Solano Sierra. Hoy les voy a explicar un experimento muy interesante utilizando una esfera de plasma y un tubo fluorescente. Ya, ¿cuál es el propósito de este experimento? Vamos a entender cómo funciona el campo eléctrico de la esfera y por qué es capaz de encender un tubo fluorescente sin necesidad de conectarlo a una corriente eléctrica. ¿Sí? Como primera medida, pues vamos a tener los materiales que se van a utilizar. Se va a utilizar una esfera de plasma, que es un dispositivo que contiene gases a baja presión y un electrodo en el centro. Básicamente eso es una esfera de plasma. Además, un tubo fluorescente que normalmente usamos en nuestros hogares para iluminar los espacios y de igual forma también en cualquier lugar, en las empresas. ¿Sí? Bueno, como primera acción, cuando se acerca el tubo a la lámpara, vemos que se enciende, ¿sí? Aquí lo podemos ver en la imagen. Cuando acercamos el tubo fluorescente a la esfera de plasma, podemos observar que el tubo comienza a encenderse, ¿sí? Posteriormente, en esta segunda imagen, observamos que cuando la lámpara se aleja, pues inmediatamente se apaga, ¿sí? Eh, Como observación adicional, como vimos en la primera imagen, si ponemos la mano sobre la esfera, los filamentos de luz se concentran hacia el punto de contacto. Ahora, todas estas situaciones tienen una explicación científica. ¿Por qué sucede esto? Primero, la esfera de plasma funciona gracias a una bobina de alta frecuencia y alto voltaje en su base. Esta base ioniza el gas dentro de la esfera, produciendo los filamentos luminosos que vemos como primera medida. Además, la bobina genera un campo eléctrico alrededor de la esfera. Este campo es capaz de inducir corriente eléctrica en el gas del tubo, ¿sí? Por eso es que vemos que esta se enciende. Cuando acercamos al tubo, los electrones en su interior se excitan y provocan la emisión de luz exactamente igual que cuando está conectado a la red eléctrica, como les había dicho anteriormente. En cambio, cuando lo alejamos, el tubo, la intensidad del campo eléctrico ya no es suficiente y por eso el tubo se apaga. Es sencillo. En resumen, este experimento demuestra cómo los campos eléctricos de alta frecuencia pueden transferir energía a otros dispositivos sin necesidad de cable. Es una aplicación práctica en principios de inducción electromagnética y del comportamiento de los gases ionizados. Es muy fácil, muy sencillo y espero que les haya gustado la explicación. Este laboratorio estuvimos trabajando con el tema de cargas eléctricas. Fue una práctica muy interesante porque pudimos comprobar de manera muy sencilla cómo los objetos pueden cargarse y cómo esa carga interactúa entre sí. Primero, recordamos que la carga eléctrica puede ser positiva o negativa y que la regla básica dice que las cargas iguales se repelan, las cargas opuestas se atraen. A partir de esto, ahí realizamos diferentes experimentos, por ejemplo, frotar un globo contra el cabello, quedaba cargado y era capaz de atraer pequeños pedacitos de papel. En ese caso,
por electrización por frotamiento. También observamos la electrización por contacto cuando un cuerpo cargado toca a otro neutro y le transmite la carga. Y por último, electrización por inducción, que ocurre sin necesidad de contacto cercano, solamente acercando su cuerpo cargado a otro cuando se hace la distribución de carga. Lo más llamativo de la experiencia fue comprobar que algo tan simple como frotar dos materiales puede producir efectos visibles, como son la atracción de objetos ligeros. Esto nos ayuda a entender que electricidad no es algo lejano, sino que está presente en muchos fenómenos cotidianos. En conclusión, el laboratorio nos permitió no solo repasar la teoría, sino también vivirla en la práctica, entendiendo mejor cómo es la función de las cargas eléctricas y cómo se manifiestan a través de los diferentes procesos de electricización.